entre la espada y la pared, como decimos en términos coloquiales. En términos coloquiales. Y llega, Jesús se incorpora de estar agachado y dice esa frase que todos hemos escuchado: esténle en la primera piedra. Expuso Jesús a esa mujer. La expuso. Si hay alguien que no hubiese pecado, lanza la primera piedra, y después de la primera piedra vienen todas las demás. Era para la primera. Pero se volvió a agachar. El Evangelio, con ese detalle fuerte, se volvió a agachar y siguió escribiendo. Se fueron retirando, desde los más viejos, los mayores, hasta los más jóvenes. Supone uno que los mayores tienen más pecado que los jóvenes, tienen más recorrido en la vida, han tenido más oportunidad de pecar, por eso se retiraron primero. Pero se retiraron todos hasta que quedó solo la mujer con Jesús. ¿Y qué le pregunta Jesús? Aquí está el corazón de Dios, papá. Mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Se fueron todos. Nadie me condena. Y Jesús le dice, oigan bien, yo. Cuando Jesús dice yo, es Dios. Dios es el único que perdona. Dios es el único que no condena. No los hombres. No tenemos poder de eso. Yo tampoco te condeno. Vete en paz. En la frase, en adelante no peques más, es el caldo de otro cultivo, como para explicarlo. Pero yo tampoco te condeno. Ese es el corazón de Dios, misericordioso hasta el extremo. Como dice el Papa Francisco, así como San Juan en la primera carta apostólica dice y define a Dios amor, el Papa Francisco dice, Dios es misericordia. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo mismo. Dios es amor misericordioso. Pero lo que importa es que nosotros venzamos con el poder de Dios el pecado que nos conduce a la muerte. Como Zaqueo en el Evangelio de hoy, que adquiere la vida por la misericordia de Dios, pero la acepta, se convierte, comienza a tener un cambio en su vida. Ya no va a expoliar a la gente, ni a robar a la gente, ni a beneficiarse de la gente. Al contrario, tendrá un corazón para amar a su hermano. Por eso, el sentido del cristiano, la esencia del cristiano, es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la misericordia de Dios. Pero nosotros debemos, los cristianos, los hijos de Dios, debemos ser, porque lo dice el Evangelio, lo dice Jesús, misericordiosos como el Padre. Tenemos que ser igual que Dios Padre, misericordiosos como Él, con nuestros hermanos. Y aquí, repito, está la esencia del cristianismo. No tenemos ninguna autoridad moral para pedirle a Dios que nos trate con misericordia. Y mire que se lo pedimos muchísimas veces en la vida, por momentos que atravesemos y circunstancias que vivamos, si nosotros no somos misericordiosos con nuestro hermano. Ahí está la parábola del samaritano. Ahí está.
grande como una catedral, para que nunca se nos olvide quién es mi prójimo y cómo debo actuar yo con él. Y prójimo es el cercano, y prójimo es el que está en necesidad, y el prójimo es aquel que extiende su mano pidiendo que yo le ayude. Y yo no puedo ser indiferente. Y sobre esto de la indiferencia, el Papa Francisco nos ha dado varias catequesis, diciendo que uno de los antivalores de la sociedad actual es la indiferencia, de país contra país, hombre contra hombre. No me importa nada, que cada quien se arregle, como hizo el sacerdote del Antiguo Testamento, como hizo el fariseo y el levita, que viendo a aquel hombre malherido, apaleado, robado, casi a punto de morir, dieron media vuelta y se fueron. Fueron indiferentes. Y el único que no fue indiferente fue el que no era judío, el que no practicaba la religión de Israel, el que no creía en Yahvé, quizás creía en dioses politeístas, porque así eran los samaritanos. Ese dice Jesús, ese estaba bendecido por Dios, porque actuó con misericordia con aquel hombre malherido. Mucho más hijo de Dios que los israelitas, que se creen el pueblo elegido y que por tanto tienen a Dios agarrado por la chiva y que ya están salvos. Jesús todo el tiempo le echa en cara en los evangelios a esa prepotencia de los judíos por no tener un corazón realmente vuelto a Dios. Hoy estamos celebrando con esta festividad de la bajada de la Virgen de Chiquinquirá para este pueblo zuliano la figura de María. Ella es Madre de Misericordia y Madre de la Providencia. ¿Y cómo es el corazón de María? ¿Cómo aparece en las Escrituras, en los Evangelios, la figura de María? ¿Cuál es su virtud más excelsa? La que presenta con mayor fuerza. ¿Dónde la encontramos? En el Magníficat. El canto del Magníficat. Cuando fue a visitar y se quedó con ella 3 meses, a su prima, su pariente Isabel, para asistirla con corazón de servidora en el momento del parto de aquella mujer de provecta edad que había, por la fuerza de Dios, porque para Dios nada hay imposible, el embarazo de Juan el Bautista. Y después de los saludos de Isabel a María, la bienaventurada, la que escuchó la palabra, que se cumplirá la palabra de Dios en ella, viene ese canto del Magníficat que expresa el verdadero sentimiento religioso de una sierva y de un siervo de Yahvé, según el profeta Isaías. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llegará de generación en generación. Él, el poderoso, hace proezas con su brazo.
Y aquí viene el verdadero espíritu del cristiano. Hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. No hay algo más reñido delante de Dios que un corazón soberbio. Porque en el corazón del soberbio no hay ningún espacio para Dios. Lo llena todo el yo. Ahí no entra Dios. Imposible. No le deja ni siquiera una rendija para que Dios entre en ese corazón. Dispersa a los soberbios de corazón. Enaltece a los humildes, a los hambrientos, los que tienen hambre material, pero sobre todo espiritual. A los hambrientos los colma de bienes. A los ricos, engreídos, que su riqueza lo llena todo, lo despide vacíos. No sirve para nada la riqueza material en un corazón soberbio, donde solamente se encuentra a sí mismo la persona. Por eso María, la humilde, la esclava del Señor, la servidora del Señor, para nosotros es una maestra de fe y una maestra de misericordia. Por ella y el amor a nuestra Madre María, llegamos a Jesús. Y con Jesús transformamos nuestros corazones. Convirtamos nuestros corazones, sabiendo que Dios siempre será un papá que nos ama y que estará siempre pendiente de nosotros. Este año, en Venezuela estamos viviendo situaciones difíciles, conflictivas. Hay un conflicto, hay una crisis evidente. Y si no hubiese crisis, no se hubiese establecido o tratado de establecer, que debe ser consolidado, la mesa de diálogo. El diálogo surge cuando hay conflicto, cuando hay problema. Si no, no hay posibilidad. No. Todos los venezolanos aspiramos a un diálogo, pero un diálogo que llegue a conclusiones. No puede haber un diálogo. Esto se lo escuché al fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. En una oportunidad leí de él que él hablaba sobre el diálogo y lo que es un verdadero diálogo. Un diálogo no es, decía San José María, no es decirnos las opiniones y respetarnos las opiniones. No es, escúchame, yo pienso esto así, así y así. Y el otro interlocutor le dice, yo te la respeto, pero yo la pienso así, así y así, y yo espero que tú me respetes la mía. Eso no sirve para nada. Ahí no hay diálogo. Ahí no hay ningún diálogo. Ahí no va a salir nada. Ahí estamos en el primer nivel del comienzo de un diálogo, que es el respeto. La tolerancia es importante, pero no es el diálogo. Para que un diálogo sea real y verdadero y efectivo, lo primero decía San José María Escrivá, y creo que con bastante ciencia, lo más importante es la actitud, la capacidad de apertura, la flexibilidad que tenemos que tener, la cabeza fría, el corazón también frío, para escuchar al otro. ¿Y qué le voy a escuchar al otro? Su opinión. Lógico, opinión. Pero al escuchar la opinión del otro con cabeza fría, abierto, ¿qué es lo que tengo que analizar? Sus argumentos. ¿Cuáles son los argumentos racionales
que él está exponiendo para mantener su posición, en este caso, su verdad. Su verdad. Igual, él tiene que tener la misma capacidad de apertura, de flexibilidad para analizar los argumentos de razón del interlocutor, que también dice que tiene su verdad. Viene la parte difícil, porque tenemos que utilizar la razón y no la pasión. Porque la pasión muchas veces nos quita la objetividad de la razón. Y cuando ponemos argumentos, tienen que ser racionales, porque, ojo, no es igual tu verdad y mi verdad. No puede haber 20 verdades. Volvemos a lo mismo anterior. No sirve para nada. Tenemos que descubrir entre ambos, con esa capacidad de apertura, la verdad. Y no puede ser sino sobre la racionalidad de los argumentos expuestos. Entonces yo tengo que tener la suficiente apertura para decir, ya, aquí está lo difícil. Tú tienes razón. Tus argumentos son más fuertes, más racionales que mis argumentos. Ahora pienso como tú. El diálogo llegó a un nivel positivo, constructivo, fructífero, y ese es el que todos esperamos, que haya esa capacidad de que todos los venezolanos nos encontremos. Hoy estamos aquí, uno lo piensa de una manera, otro lo piensa de otra manera, pero ¿qué nos une aquí? El amor a la Madre de Dios, el amor a la Chinita. Pero ¿quiénes somos nosotros? Somos bautizados. Por el bautismo somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Somos hermanos. Para eso vino Jesús, a decirnos que todos pertenecemos a la gran familia de Dios. Jesús hasta relativizó la familia humana, siendo tan grande, tan noble, tan bella. La familia, mi papá y mi mamá, Jesús la relativizó. Cada vez que iba María, mira, ahí está tu hijo, el loco, está hablando allá. Iba preocupada María, ¿qué es lo que está pasando con Jesús? Yeshua, ¿qué pasa? Aquí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Jesús contesta con aquella frase misteriosa: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, la familia de Dios. Y si todos somos hermanos, ¿cómo nos vamos a pelear por ideología? No puede ser que tú eres capitalista, que tú eres neoliberal, que yo soy marxista, que yo soy socialista, que yo soy no sé qué, que yo no sé qué. No sirve para nada la ideología. Papa Francisco lo acaba de decir en Ecuador. No sirve la ideología para nada. ¿Qué es lo que importa? El hombre. Y ante el hombre todos tenemos que unirnos. Esperamos que todos los venezolanos superemos esta situación, estas condiciones que no vamos a imponer porque todas las conocemos. Que realmente la Virgencita abra el corazón y la mente de todos los venezolanos para que nos encontremos como familia, para que busquemos juntos como en consenso el camino del progreso, de la paz que está en el corazón de todos los venezolanos. Y para eso hay que superar, repito, todas esas divisiones y tonterías, todos los ismos que nos han dividido y que no tienen sentido en un cristiano, en un hijo de Dios. Sé que la Virgen de la Chinita nos va a ayudar. Hay una esperanza
una esperanza de que realmente, sin violencia, en paz, vamos a encontrar el camino correcto. Eso debe abrigar siempre el corazón de un cristiano. Esperanza, fe y caridad son las virtudes infusas que Dios nos da desde el bautismo. Que la Virgen nos bendiga a todos. Esta es la fe de María que señala el comienzo de la nueva y de la eterna alianza de Dios con la humanidad, con los más pobres, haciéndose casa, escuela de comunión. Permanece así en el corazón de la Iglesia, escondida como un especial patrimonio donde se revela el amor de Dios